Mi pregunta para Juan Carlos, porque hay teólogo en casa, y Juan Carlos, no sé si cuando estabas estudiando en el seminario no habían las famosas tabletas, ¿verdad? No existían, pero si en el tiempo de Jesús, cuando Él caminó sobre esta tierra, esta tecnología existiera, hablo ¿verdad? Del Internet, hablo del Twitter, del Instagram, del Facebook, de las páginas web. ¿Te parece que Jesús tendría esto? ¿Cuál sería la actitud de Jesús ante esta tecnología? ¿Qué crees tú? Tal vez son así como que en mis tiempos, ¿verdad? No había ni siquiera... No, ya había cierta tecnología, ¿verdad? Sí, ya había cierta tecnología. Ya pensó que estaba la tableta de arcilla o algo así en las cuales escribíamos nosotros. Pero sí, cuando uno ve el ministerio de Jesús... De cuero dinosaurio, ¿era? Sí. Cuando uno ve el ministerio de Jesús, se da cuenta que Él recurrió a todos los métodos posibles para comunicarse. Ejemplo, Él se subió a un barco y la gente se quedó en la playa. Él se sentaba a la entrada de una ciudad como Jericó, hizo ahí un milagro. Él entró a una sinagoga, leyó una escritura. Es decir, cuando uno ve que Jesús recurre a todos los métodos que eran factibles, además de esto agrega lo que dice Mateo capítulo 10, versículo, del 1 al 42, donde están las instrucciones que él le da a los apóstoles sobre cómo hagan la misión, que entren en las ciudades, que hagan esto. Me llama la atención el versículo 27, que Jesús dice, lo que le digo en tinieblas, o sea, lo que digo aquí en privado, ustedes lo digan a la luz. Lo que yo digo en el oído, ustedes lo proclamarán desde las azoteas. Es decir, si el Evangelio Jesús quería que se comunicara, me parecería inadmisible que Jesucristo no recurra a los métodos donde a más personas en menos tiempo se le pueda llegar con el mismo mensaje. Yo creo que Jesús va a premiar la efectividad en vez del método en sí, que tiene que ser desde un púlpito, tiene que ser de persona a persona. Creo que Jesucristo estaría utilizando todos los métodos factibles, lo vemos en el Nuevo Testamento. Las visitas que hacían a la iglesia los apóstoles, las cartas que enviaban a las iglesias, enviaban hermanos representándoles a ellos. Es decir, ellos utilizaban todo lo que era factible. Pablo va al aerópago, donde no es un ambiente cristiano. Pablo entra a una sinagoga, Pablo va a un río donde estaban unas mujeres orando. Es decir, la iglesia recurría a cualesquiera forma posible con tal de predicar el Evangelio. Yo diría uno, ¿estaría Jesús utilizando estos métodos? Sí, solamente que lo haría con mucha prudencia, porque vemos que también hay abusos en todo, como en todo. Hay gente que utiliza estas mismas plataformas. La misma sinagoga donde Jesús sanó a una persona era donde se estaban comiendo vivo a Jesucristo. Decían, este es un hombre pecador. La blasfemia contra el Espíritu Santo se cometió en una sinagoga. No se cometió en un burdel o no se cometió en un nightclub, fue en una sinagoga. Ahí fue donde estaban murmurando acerca de Jesús. Entonces uno dice, bueno, Jesús utilizaría cualquier método que sea posible con tal de ganar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo factible, porque el problema que tenemos es de tiempo. Hay tanta gente que necesita escuchar esto y hay tan poco tiempo y tan pocas oportunidades que tenemos que utilizar cualquier método que no sea factible. Yo estaría convencido de que Jesús estaría con sus discípulos enseñándoles muchas cosas, eso sí, diciéndoles, tengan cuidado con lo que ponen, ¿verdad? La foto que ponen. Y tengan cuidado con la foto. Y tal vez la única excepción sería a Rainier, que se lo prohibiría, porque eso es una amenaza. Estaría saliendo una foto donde está Jesús, dice, sí, con mis discípulos en el mar de Galilea. Y Rainier la pone. Sí. Seguro Rainier sería el único que no tendría permiso para hacerlo, porque es una arma. Está bien. Bueno. Marcos, ¿qué piensas? Yo estoy totalmente de acuerdo con esa postura. Yo pienso que las redes sociales son como un inmenso megáfono. ¿Y cuál era el megáfono en aquellos días? Las grandes ciudades. Porque acuérdate que la revolución industrial de hace no muchos años fue la que hizo que hubiera una migración masiva de gente del campo a las ciudades, pero en aquel tiempo era al revés. La mayoría de la gente vivía en comunidades muy, muy pequeñitas, y cuando tú querías que un pensamiento, una filosofía, un mensaje o algo fuera comunicado a toda aquella población que estaba diseminada en un campo grandísimo, inalcanzable de otros
por otros medios, tú ibas a la ciudad, porque la gente tarde o temprano tenía que llegar a la ciudad y allí comprar cualquier tipo de cosa que necesitara para su casa, ¿verdad? Todos los insumos y bienes, etcétera. Y entonces ahí en ese punto es que la gente se enteraba de cuál era el mensaje y cuál era aquella cosa que estaba conmoviendo la ciudad. La ciudad era un gran megáfono. Y bueno, Jesús siempre iba a las ciudades. Pablo el apóstol iba a las ciudades. Es la razón por la que tuvo un ministerio tan impresionantemente efectivo en Éfeso, por ejemplo. Tenemos realmente las ciudades como megáfonos inmensos en los tiempos de la Escritura. Jesús no se iba a esconder ahí por una pequeña aldea, sino que iba a las ciudades, claro, cuando fue el tiempo. Yo creo que entonces hoy en día los megáfonos que Dios nos ha dado son la televisión, gracias a Dios por esta cadena que está siendo un enorme megáfono para alcanzar a millones de personas en todo el mundo latino, todo el mundo iberoamericano, y ahora también las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y muchos otros que están surgiendo, son megáfonos. Obviamente lo único que sí también yo recomiendo, igual que nuestro hermano, es tengamos prudencia que estamos poniendo, ¿verdad? Obviamente no está mal poner de repente, bueno, me estoy desayunando unos huevos rancheros aquí con salsita, ¿no? Digo, no tiene nada de malo porque, somos seres humanos que, claro, como dice por ahí el dicho, también tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Pero si nosotros, aparte de eso, nos enfocamos en dar una palabra de aliento, de ánimo, de bendición, vamos a estar provocando un bien inmenso en el corazón de la gente. Así como algunos, tú sabes que hay un término clínico llamado depresión de Facebook. En la psiquiatría hoy en día se usa ese término clínico, que es de la gente que se pasa muchas horas frente a la pantalla, viendo la vida de todos los demás, cuán maravillosa es y comparándola con la suya, qué miserable es, y entonces se deprime. Bueno, si eso ya hoy en día clínicamente está demostrado que estar mirando una pantalla te puede provocar depresión, bueno, ¿por qué no pensar que lo mismo puede ser cierto en algo positivo? Claro. Si enviamos un mensaje de vida, de bendición, de gracia, de ánimo, de esperanza, podemos provocar en el corazón de una persona que estaba deprimida una esperanza. Entonces usemos los medios y las redes sociales para ese fin y vamos a tener no solamente mucho éxito, sino aún más seguidores, porque la gente está buscando una palabra de esperanza. No que lo hagamos por eso, pero bueno, pues al final es una bendición doble.